por ejemplo, con el tema de Wolf Research, rebajando ya la calificación de Tesla. O sea, esto puede ir muchísimo más lejos. Juan Rodríguez Fraile, Country Manager de Iberia y LATAM en Grupama Asset Management. ¿Qué tal, cómo está? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues bueno, entretenidos, sí le diré, pero, pero solo eso. Decía yo, esto no es rescatar a los depositantes, lo que estamos viendo. Es pasarse de frenada para intentar que los que tienen dinero ahí metidos, las grandes tecnológicas estadounidenses principalmente, no sufran también problemas de liquidez. Totalmente, yo creo que están intentando parar esta sangría e intentar rescatar a todo el mundo, como bien estabas explicando, ¿no? Porque al final, si no, el riesgo sistémico, no solamente para la banca, sino, como bien estabas diciendo, hasta para las tecnológicas y otros tipos de compañías, pues puede ser muy grande, ¿no? Enfrente, ¿cuál es la fotografía que hacéis vosotros? ¿Cómo veis lo que está por venir? ¿Qué pasa con los tipos de interés? ¿Dónde veis a la Reserva Federal? Porque al final todo esto depende y mucho de lo que está haciendo la propia Reserva Federal. Es decir, he subido los tipos tanto que yo no sé, esto sorprende, ¿no? Que nadie había pensado, oye, ojo con los activos de los bonos de algunas compañías y bancos, que esto se puede dar un guantazo. Porque imagino, esto lo habrán pensado ustedes incluso en Grupama. Sí, a ver, nosotros al final Groupama Asset Management es una gestora de un grupo francés y nuestro mayor negocio está en Europa, ¿no? Entonces, la visión macro que tenemos, pues, no solamente para este año 23, sino un poco para el siguiente ciclo en el que creemos que estamos entrando en Europa, creemos que va a estar marcada por dos principales características, ¿no? La primera es que creemos que el crecimiento en los próximos años va a estar mucho más dirigido por el crecimiento público que por el crecimiento privado, y esto es debido a que vemos que hay una necesidad muy fuerte tanto de transiciones como de inversiones a todos los niveles que ahora comentaremos, ¿no? Y por otro lado, creemos que estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo ciclo, en el que vamos a tener, por un lado, menor crecimiento en Europa, lo cual, oye, pues tampoco es un problema para nosotros, porque somos una región en la que estamos acostumbrados a tener un crecimiento bajo. Vamos a tener, por un lado, una inflación más alta, que al final es la clave de todo, y con esa inflación más alta, pues vamos a tener, por ende, unos tipos de interés más altos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se van a ir alternando distintos episodios, ¿no? Episodios de stop de la economía y de go de la economía. Y en este primer trimestre del año estamos entrando en ese escenario de stop de la economía y estamos viviendo, pues yo creo que es la recesión más teledirigida y más telegrafiada de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creemos que las economías desarrolladas se enfrentan a dos shocks que las van a llevar a la recesión. En Europa, la crisis energética provocará una recesión industrial y técnica en Europa, y en Estados Unidos el endurecimiento tanto de políticas fiscales como de políticas monetarias llevarán a la economía americana a la recesión, ¿no? Es verdad que yo creo que en Europa, si excluimos el excepcional crecimiento que tuvo Irlanda durante el cuarto trimestre del año pasado, que fue de un 3,5%, ya estaríamos con crecimiento negativo en Europa, ¿no? Sí, bueno, de hecho, con crecimiento negativo y con unas tasas de paro también importantes, incluso se lo mencionaban, por ejemplo, también en Estados Unidos a Powell en la semana pasada, ¿no? Cuando iba a explicar a los congresistas, oye, esto está así, y le decían, oiga, con los tipos como los tienen, en realidad el paro debiera estar en el 7%, ¿no? Bueno, Totalmente. con estos datos que estamos viendo y con la situación que ustedes manejan, mirando a la Reserva Federal, me habla usted de la recesión más teledirigida de la historia. Es verdad. Esto parece como una madre avisando, ¿no? De que te vas a caer y al final te caes. Entonces, para esa caída, hemos sido muy optimistas mirando al mercado, lo hemos ido también descontando que ya se acababan las subidas de tipos de interés, etcétera, etcétera, y después hemos empezado a ser muy alarmistas, que es lo contrario, es, bueno, van a llegar los tipos altísimos, la tasa terminal altísima. Con esto que vemos ahora, con los datos de paro de Estados Unidos del viernes, con el temblor energético que hay en Europa y que usted comenta, ¿se acabaron las subidas de tipos de interés? Pues nosotros creemos que no. Yo creo que si analizamos también un poco la evolución de este año 23, lo poco que llevamos, estos 2 meses y medio, durante el mes de enero y el mes de febrero, el mercado subió muy fuerte, muy animado, con muchas ganas de subir, y descontando yo creo que en el último mensaje de la FED, que los tipos iban a dejar de subir en marzo y que marzo iba a ser la última subida de tipos, ¿no? Nosotros creemos que desgraciadamente los tipos van a seguir subiendo, ¿no? Y es que cuando entramos en esta espiral de una inflación
por encima del 8% se activa un bucle precio-salario, que luego históricamente el comportamiento nos dice que desgraciadamente se tarda mucho en bajar esa inflación, ¿no? Y que probablemente para bajar del 8% de la inflación pues se tardan entre 12 y 18 meses, ¿no? Entonces, las pocas recetas que tienen los bancos centrales para luchar contra esta inflación tan alta que todavía no deja de estar bajo control es seguir subiendo tipos, ¿no? Entonces nosotros esperamos una subida de tipos, o esperábamos antes del viernes, ¿no? De todo este boom que ha habido, una subida de tipos de 50 puntos básicos tanto en Estados Unidos como en Europa ahora en marzo. Probablemente en Estados Unidos, después de lo que estamos viviendo desde el viernes, pues quizá la subida sea menor y podamos ver algo a lo mejor en torno a los 25 puntos básicos. Pero nosotros creemos que desgraciadamente van a seguir subiendo los tipos por eso, ¿no? Porque la inflación no deja de estar bajo control, ¿no? Bueno, no deja de estar bajo control, pero no deja de ser preocupante, ¿eh? Quiero decirte, en España hemos visto subidas en el último mes, en concreto en la inflación, ya no solo en la subyacente, que es peligrosísimo donde está el nivel de la subyacente en nuestro país, pero prácticamente en todos sitios. Quizá Reino Unido es la que está empezando a controlarlo, y eso que viene de unos tipos dentro de esa inflación, de unos volúmenes brutales que no había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Dice Goldman Sachs, no sé qué piensan ustedes y cómo lo ven, que Reino Unido sí va a alcanzar el objetivo del 2% o incluso quedar por debajo este mismo año. A nosotros nos parece complicado porque ya te digo que cuando entras en ese bloque precios-salarios tarda en bajar la inflación y es algo que se ve con los datos históricos y a nosotros nos cuesta la verdad verlo, ¿no? Nosotros no creemos que alcancemos el objetivo del 2% de los bancos centrales probablemente hasta el año 25, ¿no? Nosotros creemos que el año que viene estaremos todavía con una inflación alta, pues en torno al 3 y pico por ciento, ¿no? Pues vamos a ver dónde lo vemos. Eso, por cierto, ustedes, ahora que me habla de todo esto y de viendo la inflación, viendo dónde se está refugiando el personal, ¿el movimiento de los bonos es el que esperaban? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que la buena noticia para el cliente o para el ahorrador, el cliente de perfil más conservador, es que con toda esta subida de tipos tan agresiva por parte de los bancos centrales, pues y después de una travesía por el desierto en la renta fija, que en los últimos años ha sido todo menos renta y menos fija, pues estamos volviendo a ver tires interesantes, estamos volviendo a ver en rentabilidades en bonos que no habíamos visto pues prácticamente en 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar siempre la botella pues medio llena en vez de medio vacía, hay que ser positivo y sí que estamos viendo y encontrando muchas oportunidades en el segmento de monetario donde la volatilidad es muy baja, la liquidez es muy alta y estamos viendo pues rentabilidades y tires que no habíamos visto en 10 años, ¿no? Dice que hay que ver las oportunidades. Aquí han hecho hasta cola alrededor del Banco de España y para pedir cita te pasan 3 meses, ¿eh? Cuidado que... Y luego si ves la demanda en la colocación de letras, también se dispara. Bueno, en fin, importante todo esto. Ya que él está comentándome esto, ¿qué otras oportunidades ven en un mercado como este? Pues para nosotros, como te comentaba, yo creo que los fondos monetarios que llevaban unos años pues jugando a perder poco o a empatar, ¿no? A cerrar totalmente planos, pues estamos viendo tires por encima del 3%, ¿no? Entonces, una de las áreas de expertise tradicionales de Groupama Asset Management es toda la gestión monetaria, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, al tratarse de una gestora, de una mutualidad aseguradora que está muy enfocada en todo lo que es el control de riesgos, pues algo que es muy importante en toda la gestión del corto plazo, somos un actor bastante relevante en la eurozona, ¿no? Entonces contamos con un equipo de reconocido prestigio, con 4 gestores, con una experiencia media de más de 20 años cada uno, que trabajan además estrechamente con los demás recursos de la casa, con todos los analistas que tenemos, que son 13 analistas sectoriales, con todo el equipo de crédito de la casa, con nuestros economistas y demás. Y en este activo gestionamos pues, más de 30.000 millones de euros, ¿no? En el mercado monetario, lo que supone más o menos algo alrededor como una cuarta parte del total de los activos de la casa, ¿no? Que el año pasado cerramos con más de 100.000 millones de euros de activos bajo gestión, ¿no? Entonces, por lo que comentábamos antes, al final
en este entorno macroeconómico de subida de tipos, que creemos que el ciclo de subida de tipos todavía no ha terminado, pues es muy favorable para los fondos monetarios, ¿no? Que como comentábamos antes, pues por fin han vuelto a rentabilidades positivas y con esa visión macro que nosotros tenemos, que creemos que la inflación pues va a costar bajar y vamos a entrar en este nuevo ciclo económico de inflación más alta, tipos más altos, etcétera, etcétera, creemos que las rentabilidades de los fondos monetarios pues han vuelto para quedarse en el medio-largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una gama amplia de fondos monetarios, tenemos un fondo monetario de corto plazo, que es el Groupama Entreprise, que tiene una TIR de un 2,8%, con una duración de días, o sea, es una cosa de muy, muy corto plazo. Tenemos el Groupama Tresorería, que es un monetario clásico, que tiene algo más de duración, pero también estamos hablando de días, que tiene una TIR cercana al 3%. Y por último, tenemos quizá el fondo que a nosotros nos parece más interesante, que es el Groupama Ultra Short Term Bond, ¿vale? Que es un fondo que está a medio camino entre un fondo monetario y un fondo de ultra corto plazo. Y aquí contamos con una TIR de casi el 4,5%, ¿no? Y estas tires y estas rentabilidades no van a dejar más que subir, ¿no? Porque como nosotros creemos que los tipos van a seguir subiendo, pues probablemente nos vayamos en el Groupama Entreprise y en el Groupama Tresorería con unas tires por encima del 3,5% y en este Groupama Ultra Short Term Bond, pues probablemente nos vayamos con una TIR por encima del 5,5%, ¿no? Lo cual creemos pues que es una buena opción para mantener un porcentaje en cartera invertida en activos de bajo riesgo, ¿no? y alta liquidez. Pues hasta aquí muchas de esas oportunidades. Juan Rodríguez, una última cuestión antes de dejarle marchar, Juan Rodríguez Fraile, que parece que se nos olvida. Viene otra crisis, viene otra historia y parece que se nos olvida, pero estamos en guerra en Europa. Este escenario que no se acaba y que parece que va a seguir mucho más que el asunto de la crisis bancaria, aunque a tiempo estamos de ver todo lo que está ocurriendo. ¿Qué impacto va a tener en la energía? ¿Cómo lo están manejando ustedes? ¿Qué cautelas recomiendan? Pues sí, vivimos en un mundo en guerra, pero yo creo que los mercados se han acostumbrado a vivir con esta guerra encontrando un equilibrio a la hora de valorar los acontecimientos, ¿no? Yo creo que el mayor impacto de la guerra pues ha sido sin ninguna duda el aumento de los precios de la energía y sobre todo pues esa inflación tan fuerte que hemos tenido, ¿no? Es verdad que se tenía mucho miedo a este invierno que hemos tenido en Europa y yo recuerdo, joder, pues durante el verano pasado, el otoño del año pasado, el winter is coming, ¿no? Se acerca el invierno, haciendo esa alusión a la serie de Juego de Tronos con mucho miedo a ese incremento tan fuerte de los precios de la energía en Europa y al impacto que podría tener. Y al final el impacto en Occidente pues ha sido menos dramático de lo que se temía inicialmente por varios motivos, ¿no? Por un lado, hemos tenido un invierno más suave de lo normal en Europa. Por otro lado, hemos tenido la verdad es que bastante sorprendente capacidad de adaptación de las empresas a este entorno. Y por último, lo que comentábamos, ¿no? Al final, los mercados financieros han acostumbrado a vivir con esta guerra, han encontrado un equilibrio a la hora de valorar estos acontecimientos. Creemos que la mayor parte de la corrección por la guerra ya se ha producido y en lugar de tener pues una severa recesión industrial, que es lo que parecía al principio durante el invierno, vamos a tener una recesión pues, suave, técnica, industrial en Europa, ¿no? Entonces, para nosotros el impacto de la guerra, pues tenemos ahora mismo tres escenarios, ¿no? El escenario más probable, que es en el que estamos, que es el escenario de guerra larga, el escenario más deseable, que es la resolución del conflicto por la vía diplomática, y el escenario más improbable, que es la extensión del conflicto a otros países de la OTAN, ¿no? Y esto nos parece bastante improbable porque ya durante el año 2022 hubo ataques en suelo ruso con armamento occidental. Y hubo ligeros picos de tensión, pero al final pues la sangre no llegó al río y nosotros creemos pues que el impacto de la guerra pues está ya en gran manera dentro de la corrección que tuvimos el año pasado, ¿no? Bueno, es verdad que el año pasado y sobre todo hacia finales sí hubo ahí un movimiento importante. Juan Rodríguez Fraile, Country Manager para Iberia y Latinoamérica en Groupama Asset Management. Un gustazo, a ver cómo acabamos la jornada y de todas formas se lo seguimos contando aquí en Negocios Televisión. Gracias y un abrazo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate. Nosotros